resuelto ya, te falta poco para creer, porque pues dices a Jesucristo, hoy no mañana te seguiré. Te sientes casi resuelto ya, pues vencer casi a Cristo ven, que hoy es tiempo, mas el mañana sobrado tarde pudiera ser. Sabe que casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo completamente perdido es. Amén. Bendito sea Dios. Hermosa alabanza que nos sirve de reflexión a cada uno en esta mañana. Especialmente si hay alguien que todavía no ha creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero está casi por creer, pues quiero que sepa que el casi no es suficiente. En esta mañana, ojalá, pues estas reflexiones sencillas acerca de la Semana Santa y los acontecimientos que ocurrieron allí pueda servir precisamente para los que quizás se sienten casi salvos, los que casi creen, pero no se han decidido a abandonar sus vidas completamente en las manos del Señor. Entonces, en esta mañana vamos a continuar haciendo este pequeño recuento. No vamos a profundizar mucho en los textos bíblicos, pero sí tener una idea panorámica por lo menos de lo que sucedió. Y nos habíamos quedado en el hecho de la visita que realizaron algunos griegos a Jesús, que querían verlo. Y bueno, estábamos analizando que probablemente fueran judíos asimilados a la cultura griega y que habían abandonado la ley, se habían apartado un poco de la ley del Señor, y ahora movidos por la curiosidad de haber escuchado de aquel rabino itinerante que estaba predicando y haciendo milagros y todo, pues decidieron ir a verlo. Es una posibilidad. Otros piensan que hayan sido griegos de Grecia y que eran representantes de los gentiles con los cuales Dios trataría de una manera muy especial en un futuro breve. Después, pues nos toca analizar aquí acerca de la enseñanza de la incredulidad de los judíos, un pasaje que encontramos en capítulo 12, versículos 37 a 50, o 38, del Evangelio de Mateo, donde dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Él respondió y le dijo: esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación
y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea que aquí está habiendo una condenación directa sobre estos judíos que eran los depositarios de la salvación, de la revelación de Dios, y sin embargo no estaban creyendo en la mesianidad de Jesús. Y el Señor está haciendo esta dura declaración de que en el día del juicio estos que son aquí los gentiles identificados con los hombres de Nínive y con la reina de Saba, está poniendo un ejemplo que aún estos que no eran del pueblo de Dios pues vinieron y creyeron, ¿verdad? Los hombres de Nínive pues se arrepintieron ante la predicación de Jonás, y la reina de Saba pues vino a conocer a Salomón y todas las glorias que se hablaban de él. El ejemplo de estos dos representantes de los gentiles nos está diciendo a los judíos, aquellos ustedes que tienen el privilegio, han tenido la bendición de ver en sus días la revelación del Mesías, no están creyendo en ellos, en él. Y hermanos, uno de los pecados más grandes, si no el más grande que se puede cometer ante Dios, es la incredulidad. Es precisamente ese rechazo a la revelación divina, porque cualquier otro pecado uno puede pues arrepentirse, dolerse en su corazón y volver a Dios, pero la incredulidad endurece el corazón, ciega los ojos y no deja a Dios obrar en nuestras vidas. Por eso, como ejemplo de estos judíos que no creyeron en Jesús, pues también nosotros debemos tener cuidado con la incredulidad. Nos advierte el escritor de los Hebreos que tengamos cuidado, que la incredulidad no vaya a producir en nosotros un endurecimiento de corazón, una raíz de amargura, y nos impida alcanzar la gracia de Dios. Si algo Dios le place es la fe, la confianza que sus hijos tienen en Él, en sus promesas, en la revelación que Él nos ha dado. Después de esto, observamos aquí unos pasajes realmente, no es que sean complejos, sino que el hombre los ha hecho complejos por las diferentes interpretaciones y todo lo que hay, pero son profecías acerca de tragedias venideras, hechos que estaban por acontecer. Y me refiero a Mateo 24, del 1 al 14, y Marcos 13, del 1 al 13. Yo creo que todos estamos muy familiarizados con este capítulo 24 de Mateo, aunque quizás algunos no estén, vamos a decir, bien convencidos de las diferentes interpretaciones que se dan. Yo no voy a hacer un estudio de Mateo 24 ahora, por supuesto, ni de Marcos 13, del 1 al 13, pero quiero solamente llamar la atención a que hay unas reglas de interpretación bíblica que facilitarían mucho la interpretación de estos pasajes a la luz, primeramente, no de lo que representó para aquellos que estaban escuchando, ¿no? Y de ahí pudiéramos partir para poder entender bien estos pasajes como estos, ¿no? Donde hay referencias a acontecimientos futuros. Bueno, solamente quiero decirles que hay por lo menos dos posiciones que prevalecen en esto, y son los que interpretan que Mateo 24 tuvo su cumplimiento completo en el siglo I, en el tiempo en que fue dicha la profecía, en el siglo I de Jesucristo, después de Cristo. Y otros pues ven un cumplimiento de Mateo 24 en el tiempo del siglo I, y parte la consideran escatológica, futura.
Entonces, bueno, ya tendremos tiempo de estudiar eso en otra ocasión. El punto es que ya sea que se haya cumplido o no completamente, porque a los que piensan así dice eso, ese pasaje tiene que ver con los judíos nada más, ¿verdad? Y todo tiene su cumplimiento en el siglo I. Los acontecimientos que narra allí, como la destrucción, todo eso tiene que ver para estas personas con la destrucción del templo y la invasión romana a cargo de los generales Tito y Vespasiano en el año 70. Y bueno, todos lo ubican allí. Otros dicen, bueno, sí, hay algunos acontecimientos que se pueden ubicar para el año 70, pero hay otros que definitivamente tienen que ver con un futuro. Bueno, lo importante para nosotros es que las profecías de Dios siempre se cumplen en el tiempo que Él ha determinado para eso. Lo que podemos rescatar para bien nuestro es eso precisamente, que no debemos ni tener una pizca de duda de lo que Dios va a hacer, de lo que Él ha dicho que va a hacer. Entonces, bueno, ya repito, quizás en algún momento vamos a estudiar un poco más profundamente Mateo 24, Marcos 13, que son pasajes paralelos en el sentido de que se hacen referencia a tragedias venideras. Independientemente de que Mateo 24 sea para los judíos nada más y se haya cumplido en el siglo I, de cualquier forma esperamos acontecimientos futuros en el plan redentivo de Dios, y el juicio de Dios también eventualmente llegará. Lo que tenemos que hacer nosotros, los que creemos, es vivir en humildad, en sencillez, en santidad delante de Dios, esperando el cumplimiento de las profecías, no teniendo temor en el corazón, porque el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones echa fuera todo temor. Entonces no tenemos que estar espantados por lo que va a suceder. Bueno, algunos creen que van a ser arrebatados al cielo, ¿verdad? En el arrebatamiento de la iglesia. Otros no lo creen. Eso no afecta para nada la veracidad o la sinceridad de la fe del creyente, porque son diferentes interpretaciones. Lo que sí es importante es que estemos listos para el encuentro con el Señor. Junto a estas profecías acerca de acontecimientos futuros, donde va a venir el juicio de Dios y todo, hay un discurso también en la segunda parte de Mateo 24 que tiene que ver con las señales y los eventos venideros. También en Marcos 13, del 14 al 37, y Lucas 21, del 5 al 19. Son tres discursos que el Señor hace acerca de estos eventos que algunos ubican, repito, en el futuro, y otros que lo ven cumplimiento en el siglo I. Lo importante, repito, además de que debemos estar viviendo la segunda venida de Cristo, esperando la segunda venida de Cristo en santidad y justicia, es que pensemos que el Señor ha dedicado aquí varios discursos acerca de estos temas, por lo que Él considera importante que nosotros estemos pendientes del cumplimiento de las profecías. No a la manera en que lo están aquellos que están sacando cuentas y están poniendo fechas. Nada de eso. La Biblia no nos autoriza para nada a que estemos poniendo fechas. Es simplemente que sepamos que sus promesas son ciertas y que si Él dijo que Él va a regresar, Él va a regresar. Que debemos estar pendientes de los tiempos. Pues sí, la Biblia nos dice que debemos conocer las sazones, los tiempos que vivimos, y estar conocedores de que hay ciertas pistas que Dios nos da para poder entender que estamos viviendo el fin de los tiempos, y es precisamente el cumplimiento de muchas de estas profecías. Ahora, después sí hay una enseñanza aquí que quizás debería captar un poco más nuestra atención por tratarse de la necesidad
de estar precisamente preparados, velando para la venida del Señor Jesucristo. Y fue la parábola de las 10 vírgenes y de los 10 talentos, ambas en Mateo 25, del 1 al 13 y 14 al 30. Fíjense que es interesante que ambas están en el mismo lugar y nos une como allí dos pensamientos. Mientras esperamos al novio, ¿verdad?, el regreso del Señor Jesucristo, debemos estar haciendo valer los talentos que el Señor nos ha dado para que le sirvamos en su reino. Es decir, que entre tanto que el Señor viene, debemos estar ocupados en el trabajo en su obra, haciendo su voluntad, sirviéndole de alguna manera. Y esto es algo hermoso. Esta parábola de las 10 vírgenes está en el contexto de un matrimonio en el tiempo en que vivió Jesús, en el judaísmo del segundo templo. Entonces, para entender bien esta parábola, debemos ajustarnos a esa cultura, ¿verdad?, de cómo es que se celebraban las bodas en ese tiempo y todo eso. Y resalta la importancia de que estas vírgenes, eran 10 vírgenes, que estaban esperando también al novio, ¿no?, junto a la novia. Es un cortejo que se acostumbraba, ¿no?, en aquel contexto, que tenían que estar velando para la venida del novio. Evidentemente, por eso es que tenían las lámparas, no había pues luz eléctrica, ni ciudades iluminadas, ni nada de eso, era bien difícil. Y por eso es que las lámparas con aceite se usaban para alumbrarse, ¿no? Era aceite de olivo, no era. Algunas personas hacen una comparación con el aceite en las lámparas con el Espíritu Santo en la vida de las personas. Y bueno, está bien, pero no es lo que enseña allí la parábola. Estaba hablando del aceite, literalmente del aceite que estaba en las lámparas. Y 5 de estas mujeres vírgenes fueron llamadas insensatas o necias, porque no tomaron aceite extra, solamente tenían sus aceite en sus lámparas, y ellas pensaron que eso sería suficiente, no se esforzaron, no fueron precavidas para eventualmente, si había algún problema, entonces tener aceite de reserva. No, simplemente pensaron que así podían librarla, ¿verdad? Y fueron llamadas necias, insensatas. Las otras 5 vírgenes tomaron aceite, el que tenía sus lámparas, pero tomaron otra vasija con aceite extra para si algún problema venía y faltara el aceite, pues ellas tenían aceite. Y efectivamente se presentó el problema y las 5 necias vinieron a pedir aceite a las sabias, pero lamentablemente pues no pudieron recibirlo, ¿no? Y bueno, hay aquí una enseñanza, primeramente, que el novio viene sin avisar, ¿verdad? Como en aquel contexto el novio podía venir en cualquier día sin previo aviso. Bueno, también el novio de la iglesia viene sin avisar, sin previo aviso. Por eso es que no se pueden poner fechas. El Señor lo dijo, pero solamente el Padre en su sola potestad lo sabe. Entonces, mientras esperamos al novio, tenemos que tener pues suficiente aceite. Y aquí pues, cabría la comparación, ¿verdad?, el simbolismo de que tenemos nosotros que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la manera de estar preparados es estar velando con suficiente vida espiritual, con suficiente poder, viviendo en santidad, viviendo agradando a Dios, porque Él va a venir y nos va a sorprender. Dice la Escritura que viene como ladrón en la noche, sin previo aviso. El ladrón no avisa cuando va a venir. Imagínense usted un ladrón que vaya y llame por teléfono a la familia que le va a robar y dice, vaya, allí voy a estar el domingo a las 7, voy a llevar todo lo que tenga. Eso es absurdo, ¿no? Pues como ladrón en la noche viene el Señor
de una manera sorpresiva. Y nosotros, que en este caso, no las 10 vírgenes, sino la novia, era quizás la que representaba la iglesia, ¿no? Tenemos que estar listos, porque la espiritualidad no es transferible, hermano. Nadie puede decir, no, yo estoy tranquilo porque mi papá y mi mamá son buenos cristianos y bueno, pues ellos están orando por mí. Cuando venga el Señor, pues el Señor va a tener misericordia. No se puede transferir la espiritualidad, el poder espiritual, la vida espiritual. Eso es algo muy personal de cada quien. Y usted, por muy espiritual que sea, no va a poder ayudar a nadie, porque no va a poder transferir de su espiritualidad, del Espíritu Santo que usted tenga, no le puede dar a nadie. Usted va a ser beneficiado usted únicamente, por la forma en que viva. Y los demás tendrán que hacer lo mismo si es que quieren gozar del favor de Dios. Y como ya dije, pues, unida a la parábola de los 10 talentos, pues nos indica que mientras estamos esperando al novio, debemos estar ocupados en la obra del Señor. No es esperando al Señor sentados, acomodados, sin hacer nada para Él. Al contrario, tenemos que estar activos en la obra de Dios, sirviéndole con los dones, con los talentos que Él nos ha dado. Después hay una enseñanza sobre el día del juicio, que la encontramos en el capítulo 25, versículos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su derecha. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey responderá y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a unos de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero y desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a unos de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Este es un pasaje bien interesante, esta enseñanza sobre el juicio final, conocido como el juicio de las naciones, ¿verdad? Pero independientemente de eso, sabemos que hay que responder personalmente ante el Señor. El juicio de las obras, 2 Corintios 5:10, que dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí hay una enseñanza tremenda en cuanto a la obra social. A veces pensamos que el Evangelio tiene poco que ver con lo social, que solamente debemos enfatizar los aspectos espirituales.
que nos elevan al conocimiento de Dios, el misticismo, ¿verdad? La vida recogida, la vida contemplativa, pero no somos salvados para ser encerrados en urnas, para no contaminarnos con nadie. No, al contrario, aquí el Señor está reclamando, ¿verdad? Y lo interesante es que Él se identifica con estas personas necesitadas, el hambriento, el desnudo. Y por eso es que ambos, tanto los que hicieron y los que no hicieron, estaban pensando, bueno, nunca te vimos desnudo. ¿Cómo es eso? No. Dicen, no, no me lo hicieron directamente a mí, pero por cuanto se lo hicieron a ellos, esos necesitados, a mí me lo hicieron. Entonces, hermanos, servir al prójimo, de tener ministerios que salgan de fuera de las paredes del templo para asistir al necesitado de alguna manera, yo creo que eso es algo que es una obligación para la iglesia. La iglesia debe hacer trabajo social, obra social. Y el mismo Wesley hablaba del evangelio social. El evangelio social real, ¿verdad? No lo que conocemos como el evangelio social que surge posteriormente en la historia y que se desvía completamente de los valores espirituales. Porque no se trata de hacer obra social nada más. Se trata de hacer como hacía el Ejército de Salvación, que tenía las 3 S, o tiene las 3 S del Ejército de Salvación. En inglés era jabón, sopa y salvación. Porque en inglés, pues las siglas, las 3 palabras comienzan con S. El soup, soap, no sé muy bien inglés, soup, soap and salvation. Entonces, bueno, ellos tomaban al indigente, lo bañaban, lo vestían, le daban albergue y le daban el pan y le predicaban el evangelio. Entonces, de alguna manera debemos estar preocupados por aquellos que no tienen conocimiento del Señor y que están viviendo en indigencia, están viviendo en las calles, debajo de los puentes. Honestamente es una vergüenza, pero no estamos haciendo nada. Y de eso daremos cuenta, honestamente, al Señor. Después, y ya finalmente, Él habla del complot de Judas y de los judíos. O sea que el Señor anuncia, ¿no?, precisamente lo que iba a suceder con Él. Y eso tiene que ver con el arresto y todo lo que iba a sufrir. Y sucedió, Mateo 26, que cuando Jesús terminó de hablar todas estas cosas, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se hagan alboroto en el pueblo. Y bueno, después en los versículos 14 al 16 se vuelve a mencionar: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. También encontramos estos hechos en Marcos 14, del 1 al 2, Lucas 22, del 1 al 6. Y pues habla de la revelación que Jesús hace de que se haría entregado. Hay aquí en Mateo, acto y seguido, la institución de la cena del Señor, la negación de Pedro, el Señor orando en Getsemaní, el arresto y todo lo que ya conocemos, ¿no?, de cómo fue maltratado, cómo fue golpeado, obligado a cargar el madero y todo lo demás, hasta que pues es crucificado. Es crucificado
de la manera más horrenda que pudiera haber muerto alguien en aquel contexto. Y era colgado, según literalmente, ¿verdad? Como dice en Deuteronomio, maldito el que es colgado de un madero. Bueno, en este caso, él no fue ahorcado, pero sí fue crucificado en un madero. Y por eso es que algunos tienen algunas dudas con relación a si fue en una cruz, como nosotros lo conocemos, perdón, o literalmente en un madero. Bueno, independientemente de que haya sido en la cruz tradicional, como nosotros conocemos, o el madero, el hecho importante y que cuenta realmente es que fue crucificado, es que murió por nuestros pecados. Y el significado de la muerte de Jesús en la cruz es bien profundo. Tomaría muchísimo tiempo para poder hablar de lo que significó esa muerte expiatoria de Cristo sobre la cruz del Calvario. Pero bueno, de eso estamos recordando, no vamos a decir celebrando, ¿verdad? Necesariamente, porque pero sí recordando con gratitud en nuestros corazones en estos días toda la intensidad de esta semana que vivió nuestro Señor para terminar un día como mañana siendo colgado, siendo crucificado en un madero como un criminal de la peor calaña, porque de hecho ya en el mismo contexto hebreo el ser colgado de un madero era una muerte que indicaba maldición, y precisamente Jesús está asumiendo este rol, este papel en la redención, recibiendo sobre sí mismo la maldición de nuestros pecados, llevando sobre sí toda nuestra culpa, para que nosotros hoy podamos creer en Él, podamos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Dios. Por eso cantábamos el casi, te sientes casi un cristiano, te sientes casi un nacido de nuevo, te sientes casi un seguidor de Jesús. Bueno, eso puede tener algún valor, pero si no se vence el casi, no tendrá valor alguno. Porque como dice la canción, el himno que cantamos, el que muere casi creyendo, perdidamente completo es, o completamente perdido es. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso en esta mañana, un mensaje oportuno en estos días de la Semana Santa, en este Jueves Santo, sería que usted que no ha creído, que no se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su confianza en Dios, lo haga. Porque Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Padre ha enviado al Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué lindo sería que en plena Semana Santa los que no han conocido la bondad de Dios en Cristo Jesús lo puedan hacer. Él está esperando con los brazos abiertos para darle perdón de sus pecados, para ayudarle a vivir una vida para su gloria y alabanza, y para que al final de la jornada usted pueda estar con el Señor para siempre. Que ese es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Un feliz Jueves Santo para todos, y que mañana en nuestros servicios, donde vamos a recordar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros gozar de su presencia, porque Cristo no quedó en la cruz, Él resucitó. Y de eso estaremos también disfrutando el domingo de un servicio de resurrección. A los hermanos de la iglesia de Sur Flores le invitamos, no deje de asistir este viernes a este servicio solemne y especial de las 7 palabras,
Y el domingo, recuerden, tenemos una cita a las 7 de la mañana para tener nuestro primer servicio dominical. Después estaremos degustando de un desayuno en los anexos de nuestra iglesia y luego tendremos servicio de resurrección. No olvide, amados hermanos, nosotros, pues lo olvidé el otro día, pero debemos recoger una ofrenda de resurrección, algo que hacemos cada año y que es necesario de acuerdo a las estipulaciones, ¿verdad?, de gobierno de nuestra iglesia de Nazareno. Es una costumbre hermosa de poder demostrar a Dios la gratitud que hay en nuestros corazones por cuanto Él envió a su Hijo que murió y resucitó. Pues separe una ofrenda de resurrección para este domingo y llévela con gozo en su corazón a la presencia de Dios. Oramos, hermanos, los unos por los otros. No olviden los hermanos que están en una necesidad grande. Sigamos orando por la familia Padilla. Recuerden, hermanos, a Mari Padilla y sus hijos, todos, ¿verdad?, sus hijos, porque tenemos que aclarar, ¿verdad?, a veces por hablar corto o breve. No, está Michael Padilla, está Mónica Padilla, está también Sofía y Daniela, los cuatro. Hay 2 adultos, pero como quiera, ¿verdad? Ellos son hijos y ellos también sufren esta pérdida. Oremos por esta familia preciosa, que Dios siga dando dirección, que Dios siga abriendo puertas para Mari. Oremos por Olga Padilla, la mamá, por supuesto, y por toda la familia. Queremos que el Señor siga manifestando su gracia. Y así, pues quiero testificar de la señora, ahora no tengo el nombre por acá, pero estuvimos orando por una señora en Cuba que estaba bastante delicada, había sido necesario someterla a varias operaciones y gracias a Dios ya estás fuera de peligro y probablemente le den de alta. Y le damos gracias a Dios por eso y a ustedes por ayudarnos a orar. Qué bueno, hermanos, que podemos nosotros saber que Dios escucha y responde a nuestras oraciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, bendito Salvador, Dios eterno, todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, en esta mañana nos humillamos delante de tu preciosa mano, Señor. Rogamos que tú perdones nuestros pecados, que tú, Señor, nos ayudes a vivir para ti, en alabanza y en santidad. Que tú, Señor, nos enseñes a esperar en ti, en tu voluntad, en cada momento de nuestra vida. Te pido, Señor, que tú seas con todos mis hermanos en sus necesidades y que en esta Semana Santa, Señor, esta semana donde recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, podamos estar muy cerca de ti, esperando recibir grandes bendiciones. Bendice, Señor, cada servicio de Viernes Santo, desde el Domingo de Resurrección, que va a tener lugar en esta semana. Bendice a cada pastor al traer tu palabra y a todos los involucrados en la adoración, Señor, que puedan estar llenos de gratitud en sus corazones. Intercedemos en esta hora por todos los hermanos que están pasando por diferentes situaciones. Padre, que tú les des la gracia y la fortaleza para seguir adelante. Sé con nuestra hermana Mari, Señor, y con sus hijos. Sé con nuestra hermana Olga, con toda la familia Padilla, que están, Señor, todavía y estarán, porque esto no se olvida nunca, recordando, Señor, la partida de nuestro hermano Emanuel. Padre Santo, consuélales y fortaléceles. Así rogamos por todos los que están en una situación similar, Señor. He escuchado muchos anuncios allí de pastores y personas que están enfermas de este COVID, Señor, y que todavía siguen pereciendo. Te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús que extiendas tu mano de misericordia sobre todos estos enfermos y les des una oportunidad, Señor, nueva de vivir y puedan, Señor, experimentar el poder sanador que hay en ti. Sin embargo, Padre, sabemos que tu sabiduría
excede a la nuestra en millones de años luces. Tú eres sabio, Señor, y tú sabes lo que realmente nos conviene. Y si tu voluntad, Señor, es llamar a algunos a tu presencia, tú sabrás consolar y fortalecer los corazones de los familiares que quedan. Te alabamos y te bendecimos y decimos como Juan en el Apocalipsis: sí, ven, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor le bendiga y tengan un excelente día.